El Palacio Kuning, capítulo 2. El maestro Xie siempre se había enorgullecido de alcanzar un delicado equilibrio entre la indulgencia y la disciplina. Era un método que el joven marqués Yan Lin apreciaba, aunque en ocasiones lo consideraba demasiado permisivo, lo cual animaba a sus compañeros de estudios. Pero precisamente este equilibrio había sentado las bases para los inesperados eventos de la noche anterior, eventos que pesaban mucho en Yan Lin y Shen Jie al regresar a la ciudad prohibida. La audaz declaración de Yan Lin la noche anterior aún resonaba en los pensamientos de Shen Ji. Él se detuvo, calculando la edad del joven marqués. En solo 2 meses, Yan Lin celebraría su ceremonia de mayoría de edad, y las discusiones sobre el matrimonio ya no serían inapropiadas. Shen Ji finalmente rompió el silencio. ¿El marqués está al tanto de sus intenciones?, preguntó, con una sonrisa traviesa en los labios. Lo sabe, respondió Yan Lin con serena certeza, mientras balanceaba su chicote de caballo con naturalidad al acercarse a las imponentes murallas de la ciudad prohibida. Desabrochó su espada, dejándola colgar flojamente a su lado, y agregó: «Mi padre me ha hablado en detalles sobre la familia Jiang. El maestro Jiang es ahora un ministro respetado en el Ministerio de Hacienda, un hombre de considerable poder e influencia. Su amistad con el maestro Xie, combinada con el servicio que una vez prestó al emperador, hace que nuestras familias sean una combinación perfecta. Después de mi ceremonia de mayoría de edad en noviembre, enviaré a alguien para presentar una propuesta formal». Shen Jie estudió a Yan Lin con una mirada evaluadora. Era inusual que el marqués mostrara tal interés en las intrincadas relaciones de la corte. Normalmente, Yan Lin rechazaba los avances de los nobles y los playboys con una arrogancia casi indiferente. Y sin embargo, aquí estás, dijo Shen con una nota de sorpresa, tejiendo telas de intriga y haciendo planes que nunca hubiera adivinado. El rostro de Yan Lin se sonrojó ligeramente, pero su voz se hizo más firme, disimulando su leve vergüenza. «¿Qué tiene de malo ser protector?», desafió. «Estoy dispuesto». Shen Jie permitió que el silencio se alargara, reflexionando sobre los motivos del joven marqués y comprendiendo poco a poco la estrategia de su amigo. Como dice el viejo dicho, no se debe codiciar a la esposa de un amigo. Las palabras anteriores de Yan Lin habían recordado a Shen Jie que Jiang Xuening provenía de una familia respetable y que debía mantener su distancia. Al mismo tiempo, Yan Lin había dejado en claro sus intenciones, estableciendo su reclamo antes de que cualquier otra persona pudiera albergar ideas similares. Era un delicado equilibrio, uno que Yan Lin tenía la intención de dominar mientras continuaban su viaje de regreso a casa. Una demostración de dominancia, reflexionó Shen Jie, divertido por la fiera determinación de su amigo. Soltó una risa y la tensión entre ambos se disolvió tan rápido como se había formado. Pronto, llegaron a la puerta Wu, la entrada principal a la ciudad prohibida. Yan Lin entregó su espada a los guardias y ambos giraron a la derecha, pasando por la puerta Huiji y dirigiéndose hacia el salón Wenhua. El hermano mayor de Shen Jie, Shen Lang, había ascendido al trono 4 años antes, inaugurando una nueva era para la dinastía. Pero esos primeros días habían sido todo menos estables. A medida que la salud del emperador fallecido declinaba, se volvió cada vez más errático, llegando incluso a confinar a Shen Lang en el palacio y amenazando con desterrarlo. El destino, sin embargo, intervino en la forma de Xie Wei, una figura misteriosa cuya llegada repentina lo cambió todo. La influencia de Xie Wei ayudó a Shen Lang a consolidar su poder, y con la asistencia de un renombrado médico, los últimos días del emperador fallecido se hicieron más llevaderos. En sus últimos momentos, el emperador del trono pasaría a Shen Lang, su tercer hijo. Xie Wei, también conocido por su nombre de cortesía Huan, provenía de la influyente familia Xi de Jinling. Aunque su poder había disminuido con el tiempo, su nombre seguía resonando en los pasillos del poder. A los 20 años, Xie Wei aprobó el examen imperial, ingresando en la prestigiosa Academia Hanlin. Sin embargo, su servicio se vio interrumpido por el fallecimiento de su madre, lo cual lo obligó a observar los tradicionales 3 años de piedad filial. Al regresar a la capital a los 23 años, el panorama político había cambiado, y su orientación permitió la suave ascensión de Shen Lang al trono.
Aunque Xie Wei no ocupaba ningún cargo oficial, se convirtió en uno de los asesores más confiables del emperador y fue nombrado gran tutor del príncipe heredero, impartiendo clases no solo al príncipe, sino también al propio emperador. La brisa de otoño barría la ciudad cuando la salud de Shenlang comenzó a flaquear. En numerosas ocasiones convocaba a los consejeros del Gran Consejo y sus discusiones secretas permanecían envueltas en misterio. Un mes antes, Shenlang había decretado que los hijos de los nobles, incluidos varios de sus hermanos, se unieran a él en el palacio para recibir lecciones de Xie Wei. Shen Jie estaba entre ellos. Mientras Yan Lin y Shen Jie se acercaban al salón Wenhua, los sonidos familiares de una lección resonaban en el aire. Wang De, el eunuco que estaba de guardia, se inclinó hacia ellos y susurró con urgencia: «Su Alteza, pequeño marqués, ¿por qué llegan tarde hoy? La lección ya ha comenzado, y el maestro Xie seguramente notará si entran ahora». Los amigos intercambiaron miradas cómplices y ambos sintieron un leve martilleo en sus cabezas al recordar su juerga de la noche anterior, que les había hecho olvidar por completo la lección. Xie Wei, famoso por su enfoque estricto pero justo, no era un hombre que tolerara la tardanza a la ligera. Incluso el favorecido príncipe de Yanping no había escapado de su disciplina. El joven príncipe había intentado una vez entrar tarde por una puerta lateral solo para ser atrapado por Xie Wei y obligado a recitar un pasaje sobre el partidismo de los amigos, un texto que habían discutido el día anterior. Su incapacidad para hacerlo provocó una escena vergonzosa, y el príncipe pasó la noche estudiando antes de regresar al día siguiente, para recitar no solo el pasaje requerido, sino también 10 consideraciones para asesorar al emperador Taizong. El príncipe tenía solo 14 años y podía ser perdonado por sus indiscreciones juveniles. Janlin y Shenji, sin embargo, eran mayores que él y estaban mucho más preocupados por preservar su reputación. Mientras esperaban afuera, las palabras susurradas de la lección en curso llenaban el aire, enviando una ola de inquietud a través de ellos. Si disfrutas de este contenido, suscríbete, dale like y comenta para apoyar nuestro trabajo. Tus comentarios nos ayudan a mejorar y seguimos creando más contenido interesante. Wang De, siempre ingenioso, propuso una solución. Hoy, la oficina Shangji envió un qin como regalo para el maestro Xie y su majestad se lo ha entregado. Durante el descanso para el té, es probable que el maestro Xie desee probar el instrumento. Si esperan hasta entonces para entrar, es posible que esté demasiado distraído con el qin como para preocuparse por su retraso. Los dos amigos intercambiaron miradas esperanzadas, agradecidos por la rápida intervención de Wang De. Mientras esperaban en el salón lateral, la cadencia melódica de la lección continuaba, un recordatorio de la sabiduría, el poder y la autoridad del venerado maestro Xie. Shen Jie y Yan Lin se inclinaron profundamente ante Wang De, expresando su gratitud por su comprensión y rápida respuesta. «Gracias, eunuco Wang», exclamaron en voz baja antes de dirigirse al salón lateral para esperar el descanso para el té. Mientras los dos hombres se acomodaban en el salón lateral, Jiang Xuening navegaba por las calles de la capital, familiares y, sin embargo, extrañamente desconocidas. Los recuerdos de su juventud inundaban su mente mientras recorría los caminos que una vez había conocido tan bien, recuperando poco a poco sus puntos de referencia. Ya no era la emperatriz confinada en las altas paredes del Palacio Kuning. Jiang Xuening sintió un inesperado sentimiento de libertad mientras vagaba por la bulliciosa ciudad. El caos mundano de la vida diaria la envolvía, una distracción bienvenida de los sorprendentes acontecimientos de su renacimiento. Su destino, la mansión de los Zhang, estaba enclavado en el callejón Waishu, y no tardó mucho en divisar las vermilionas puertas de su antiguo hogar. Jiang Xuening no podía negar su falta de afecto por la familia de la que una vez formó parte. Su complicada historia desvirtuaba cualquier sentimiento de nostalgia. Nacida de la esposa legítima de Jiang Boyou, la señora Meng, la vida de Jiang Xuening estuvo marcada por la traición desde el principio. Durante el embarazo de su madre, la señora Meng y la concubina de su padre, Wang Yang, se vieron envueltas en una amarga disputa. Wang Yang, quien había sido una vez un caballo delgado de Yangzhou, se había convertido en la concubina favorita de Jiang Boyou y pronto esperaba un hijo propio.
Cuando la señora Meng intentó desterrar a Wanyang a una granja en Tongzhou, Wanyang respondió con un audaz plan. En medio del caos que rodeaba el parto, intercambió a su propia hija con la de la señora Meng, alterando para siempre el curso de las vidas de ambas niñas. Desde ese momento, la hija de Wanyang se convirtió en Zhang Xuehui, la heredera legítima de la fortuna de la familia Zhang, mientras que la hija de la señora Meng, Zhang Xuening, fue enviada a vivir al campo con Wanyang sin conocer su verdadera identidad ni los lujos de los que había sido privada. A pesar de las circunstancias, Wanyang trató a Zhang Xuening con bondad, enseñándole a leer, escribir y apreciar las cosas buenas de la vida. Nunca culpó a la joven por las injusticias que había sufrido. Ahora, de pie frente a las puertas de su antiguo hogar, Zhang Xuening no pudo evitar reflexionar sobre los retorcidos destinos que la habían llevado hasta ese momento y el futuro incierto que le aguardaba. Al reflexionar sobre el pasado, Zhang Xuening no pudo evitar asombrarse ante la profundidad de los planes de Wanyang. 4 años atrás, cuando la salud de Wanyang comenzó a deteriorarse, ella escribió una carta a la capital, revelando la verdad sobre las hijas intercambiadas. La revelación causó un gran caos en todo el hogar de la familia Jiang. Después de confirmar la impactante noticia, los miembros de la familia se apresuraron a ir al campo, pero Wanyang se negó a involucrarse en discusiones inútiles con ellos, dejando solo un mensaje críptico: «Es demasiado tarde para lamentarse». La señora Meng, llena de resentimiento, se encontró incapaz de descargar su ira sobre Wanyang, ya fallecida, ni sobre Zhang Xuehui. Revelar el escándalo dañaría la reputación de la familia y dificultaría que Zhang Xuehui encontrara un buen partido. Así que la familia Zhang llegó a un compromiso. Fabricaron una historia. Un adivino había predicho que Zhang Xuening se enfrentaría a una desgracia antes de cumplir 14 años y que debía ser criada lejos de la bulliciosa ciudad para garantizar su supervivencia. Ahora que había cumplido 14, era seguro que regresara a la mansión. Como resultado, la familia Jiang reclamó 2 hijas legítimas. Al regresar Zhang Xuening, la señora Meng le permitió seguir sus intereses y adaptarse a la vida como señorita. Zhang Boyu, sintiéndose culpable por la tumultuosa crianza de su hija, satisfacía sus caprichos. Con el tiempo, el temperamento de Zhang Xuening cambió, revelando una naturaleza consentida y dominante. Acosaba a Zhang Xuehui y al conocer a Yanlin, se volvió aún más rebelde. Cuando la señora Meng descubrió su hábito de vestirse de hombre, estalló en ira, culpando a la influencia de Wanyang por el comportamiento de su hija. Zhang Boyu, sin embargo, consideraba que la crítica era injustificada. Reconocía a Yanlin como una influencia positiva y, después de que el joven visitara la mansión Zhang para discutir el asunto, la familia acordó proteger a Zhang Xuening. Cuando ella se disfrazaba de hombre, se referían a ella como el joven maestro, fingiendo que era otro miembro de la familia. Los ojos del portero se abrieron de par en par al reconocerla. «El joven maestro ha regresado», murmuró, inclinándose profundamente en señal de respeto. La mansión de la familia Jiang, con sus 4 patios, era modesta pero decorada con buen gusto. A pesar de la posición de Zhang Boyu como asistente del ministro en el Ministerio de Ingresos, él era cauteloso con su riqueza, optando por una casa sobria dentro del costoso mercado inmobiliario de la capital. El interior de la mansión estaba adornado con delicados objetos ornamentales y muebles de madera de alta calidad, reflejando la posición social de la familia sin ser ostentoso. La decisión de la familia Chang de mantener una apariencia modesta a pesar de su riqueza no era solo una elección personal, sino también un reflejo de la importancia de las apariencias en la sociedad de la época. Zhang Xuening recordaba que, en esa etapa de su vida anterior, residía en una habitación en el ala oeste, justo al lado de la de Zhang Xuehui. Al principio, se sentía envidiosa e insegura a su lado, lo que la llevó a comportarse cruelmente. Explotaba la identidad de Zhang Xuehui como hija de una concubina y la trataba con dureza, permitiendo incluso que sus sirvientes la maltrataran. Zhang Xuening había robado las oportunidades que debían ser para Zhang Xuehui, como la posibilidad de acompañar a la princesa en sus estudios y su boda con Shen Ji. Finalmente, Zhang Xuehui se casó con un candidato al examen imperial
y se alejó de la capital, cruzando caminos con Jiang Xuening, solo brevemente durante las celebraciones del Año Nuevo. Mientras Jiang Xuening reflexionaba sobre cómo debería tratar a Jiang Shuhui en esta vida, escuchó una voz penetrante resonar a través del corredor. Pertenecía a una mujer vestida de plata y oro, con una sonrisa burlona en los labios mientras hablaba. Mientras reflexionaba sobre cómo proceder, escuchó una voz aguda cerca. Wang Xing, una antigua sirvienta de la señora Meng, ahora reprendía a Jiang Shuhui con una crueldad arrogante. Sin embargo, Jiang Xuening permaneció invisible, observando cómo se desarrollaba la escena, y las complejidades de sus relaciones con quienes la rodeaban se volvían de repente más evidentes. En la penumbra, Jiang Xuening sintió un cambio dentro de sí. Ya no era la niña ingenua de su pasado. Ahora era una jugadora en el intrincado tejido de secretos e intrigas, lista para reescribir su destino. El corazón de Jiang Xuening latía con fuerza mientras observaba el intercambio entre Wang Xing y Jiang Shuhui. En su vida anterior, había permitido que estas interacciones pasaran desapercibidas, consumida por la envidia y la necesidad de afirmar su superioridad. Pero ahora, al ver la crueldad desarrollarse frente a ella, un sentimiento de incomodidad se apoderó de ella. Wang Xing, quien una vez había sido una sirvienta leal, se había convertido en un símbolo de la indulgencia y la arrogancia que Jiang Xuening ya no deseaba encarnar. Jiang Shuhui, de pie con dignidad a pesar de los insultos de Wang Xing, le recordaba a Jiang Xuening la fuerza silenciosa que su antigua rival siempre había poseído. Vestida con una túnica azul cielo adornada con delicadas flores de loto, Shuhui emanaba una calma que contrastaba fuertemente con las palabras venenosas de Wang Xing. Detrás de ella, una niña joven, probablemente una sirvienta, observaba tímidamente la confrontación. Jiang Xuening contempló cómo se desarrollaba la escena, incierta del papel que debería desempeñar en esta nueva versión de su vida. Las dinámicas en las que había participado anteriormente ahora parecían ajenas e inquietantes, llevándola a cuestionar sus propias relaciones y las acciones que debería tomar en el futuro. Wang Xing clavó sus ojos en Jiang Shuhui, pero su arrogancia se disipó al notar la presencia de Jiang Xuening. Su tono cambió a uno de adulación mientras la saludaba y le ofrecía sus bocadillos favoritos. Al extender su mano para ayudar a Jiang Xuening, la luz del sol captó una pulsera de jade zafiro que adornaba su muñeca, su color vibrante insinuando su alta calidad. Al reconocer la pulsera, Jiang Xuening fue transportada a su vida pasada, cuando Wang Yang había colocado esa misma pulsera en su mano en un momento cercano a la muerte, haciéndole una última solicitud, que entregara la pulsera a Shuhui para que pudiera casarse con una familia poderosa. Tal vez fue en ese instante cuando nació su envidia hacia Jiang Shuhui. Tras regresar a la mansión, Jiang Xuening dejó la pulsera en una caja para nunca más ser vista, abandonando así la joya y negándose a cumplir el último deseo de Wang Yang. Más tarde, cada vez que pensaba en Wang Yang y en el pasado, nunca lograba encontrar la pulsera de nuevo. Esta se había convertido en un símbolo de sus sentimientos complicados hacia Wang Yang y Jiang Shuhui, un recordatorio de la envidia que había manchado sus relaciones. Al encontrarse cara a cara con Wang Xing, la misma mujer que ahora poseía la pulsera, una fría realización la invadió. Sus ojos se encontraron con los de Wang Xing, quien continuaba con su fachada de preocupación y hospitalidad, una sonrisa en su rostro. «Debe estar cansada después de estar fuera», dijo. «Esta vieja sierva te cuidará cuando regreses a tu habitación». Ignorando a Jiang Shuhui, Xuening torció los labios en una mueca y se dirigió a Wang Xing. «No estaba al tanto de tu asombrosa habilidad para cambiar de rostro», comentó, con un tono cargado de sarcasmo velado. «Gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí. Recuerda que darle like y suscribirte me ayuda a saber que estás disfrutando del contenido, y tus comentarios proporcionan un valioso feedback para el contenido futuro. Por favor, considera compartir esto con otras personas que puedan encontrarlo interesante también. Lo aprecio».